expresarle a Dios cuánto te amo porque tú me amaste primero. Cuánto te deseo porque tu espíritu me desea ardientemente, celosamente, porque tus ojos han sido puestos sobre mi vida, aun cuando yo no te he mirado. Porque me amaste a mí primero, aun cuando yo no te amaba. Porque tu amor excede cualquier conocimiento, cualquier lógica, cualquier razón, la racionalidad, cualquier pensamiento, cualquier imaginación. Tu amor lo excede. Y nos hemos encontrado con tu amor, Señor. Y estamos aquí hoy reunidos en nombre de ese amor. Porque ese amor se ha hecho real en nuestra vida. Porque lo hemos experimentado, porque ya no es algo que nos han contado, ya no es algo que hemos leído, ya es algo que hemos experimentado, que se ha hecho real en mi vida, en la vida de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por tu amor, gracias por tu amor, por todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, con todo lo que somos. Te amamos hoy. Te amamos hoy, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Qué manera tan hermosa de comenzar mi parte. Le doy gracias por eso, porque a veces uno tiene que llegar a una iglesia y le dan la parte a uno y de repente es como si todo empezara desde cero, pero ahora me siento como que esto es parte de lo que hemos estado haciendo, y el mismo Dios que ha venido ministrándonos a través de este culto tan hermoso y de esta experiencia de adoración tan tremenda, es el mismo Dios que nos va a venir hablando en esta mañana, porque Dios quiere hablarnos, porque Dios está continuamente en la intención de hablarle al ser humano, y porque en esta mañana yo estoy seguro que todos y todas los que hemos llegado a este lugar tenemos nuestros oídos abiertos, pero más que nuestros oídos espirituales, toda nuestra percepción, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todo nuestro corazón y todo nuestro espíritu en lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Que podamos entender que a través de la palabra Dios se hace presente, y esa presencia de Dios provoque en nuestra vida hoy algo hermoso y tremendo. Le voy a invitar a que busquen en sus Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Mi nombre es José Valentín. Después hablo de mí. En esta hora quisiera hablar del Señor. Persevero en la Iglesia de Dios Mission Board, el Country Club. Y me dicen Poli. No voy a decir más nada de mí, solamente sepan eso. Juan, capítulo 4, leemos los versos del 4 al 20. Por favor, síganme esa lectura. Quisiera que aquellos y aquellas que quizás no estén muy familiarizados con el texto lo puedan leer y puedan entender lo que dice esto tan maravilloso aquí. Juan capítulo 4, versos del 4 al 20. Mi versión es Dios habla hoy, así que si su versión no es igual a la mía, me puede seguir en la lectura. Juan capítulo 4, versos 4 al 20, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer samaritana llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo, Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da, el don de Dios, y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, de que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó, todos que beben de esa agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua
para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros antepasados los samaritanos adoraron aquí a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Nuestro Rey, nuestro Dios, gracias, gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre. Gracias porque una vez más, después de casi 2000 años, tú continúas cumpliendo esa promesa bendita. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Esta es tu convocación, esta es tu asamblea, esta es la gente que ha sido llamada por ti. Hoy nos sentamos, como se sentaban los discípulos, a escuchar la enseñanza de su rabí. Que hoy podamos ser llenos de esa enseñanza, y que esa enseñanza provoque en nuestra vida una confrontación, que provoque a su vez una transformación, y que provoque a su vez que salgamos de este lugar distinto a como entramos. Recibimos todo lo que tu palabra tenga que darnos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, hermanos y hermanas, yo veo que todos ustedes están como que cómodos ahí, y yo siento que y sé que los gabanes no predican, así que me quisiera, con el permiso, ¿verdad?, quitar este gabán, porque yo los veo a todos ustedes cómodos y en mahones, y este gabán yo siento que es como una cárcel. Muchas gracias. Ahora sí, ve, ahora puedo sentirme más libre. Miren, hermanos y hermanas, a mí me gusta mucho jugar domino. ¿A quiénes aquí les gusta jugar domino? Pero ¿quiénes saben jugar domino? Mucha gente, todo el mundo en Puerto Rico sabe jugar domino, pero todo el mundo lo que sabe es poner ficha. Realmente jugar domino es un arte, ¿verdad? Y a veces nos sale bien, a veces no nos sale tan bien. Así que yo, pues, desde hace varios años, pues, me gusta mucho jugar domino. Y en el domino hay una peculiaridad cuando tú juegas en pareja. Y es que tú tienes que estar bien pendiente al juego de tu partner, de tu pareja. Porque, aunque en el domino no se puede hablar, sí pueden haber ciertas señales que tú puedes darle a tu pareja jugando. Y esas señales se llaman como, bueno, el que sabe jugar domino sabe este lema del domino de cuadra y repite, ¿verdad que sí? Tiene que cuadrar y repetir. Porque cuando tú cuadras y repites, tú lo que le estás diciendo a tu pareja es, esta es mi ficha, ¿verdad que sí? Y si tú ves que tu pareja empieza con el 6 y luego en la segunda mano te tira otro 6, tú estás viendo como que el 6 es importante aquí. Cuando termina el juego, los adivinos no entran al reino de los cielos, pero uno tiene que adivinar para saber que probablemente la ficha que le falta a tu partner es un 6. Y ya tú sabes la ficha que tiene al final. Esa es la ciencia del domino prácticamente. Cuadra y repite. Pues mire, leer la Biblia a veces es similar a eso. Y ustedes no me tilden de hereje ahora mismo por lo que acabo de decir. Pero es similar porque hay veces que uno tiene que ver las cosas que se repiten en los textos, porque por medio de esas cosas que se están repitiendo, el autor y el Espíritu Santo nos puede estar queriendo dar un mensaje importante. Y sobre todo, cuando uno lee el Evangelio de Juan, uno tiene que aplicarle lo que he llamado la hermenéutica del domino. Y es que tú tienes que ver estos términos que este Evangelio específicamente está continuamente repitiendo. Yo tengo la bendita oportunidad de dar clases en la Universidad Teológica del Caribe y precisamente este semestre estoy ofreciendo el curso de exégesis de Juan. Y yo le estoy diciendo a mis estudiantes que para leer a Juan, y se lo digo a ustedes en esta hora, hay que buscar los niveles de significado en este Evangelio. No se lee a Juan igual que lees cualquier otro libro de la Biblia. Los principios que vamos a aplicar en el día de hoy a esta lectura no son los mismos que necesariamente le vamos a aplicar a cualquier otro texto bíblico para que después no estemos por ahí dando interpretaciones disparatadas. Pero en el caso de Juan, nosotros vamos a ver que esto es un evangelio con mucha profundidad. De hecho, los demás evangelios han comenzado hablando de toda la genealogía, la descendencia de Jesús, la niñez de Jesús, y Juan ha comenzado su evangelio muy distintamente hablando, no, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Y uno dice, wow, qué tremendo, qué elevado. Esto era algo que le decía mucho a la gente de la filosofía y de los sistemas de pensamiento de su época. Por lo tanto, uno se da cuenta también, a través de los diálogos que Jesús tiene con la gente, que hay que buscar más allá. No simplemente como entendía Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. Nicodemo lo entendía en un nivel primario, en un nivel en la superficie. Pero ¿cómo será que uno puede nacer de nuevo?
Pero Jesús quiere llevar a Nicodemo a que entienda estos los niveles de significado. O sea que cuando leemos a Juan, hermano y hermana, no nos podemos quedar en la orillita, tenemos que meternos a la boya. Y a alguna gente no le gusta meterse a la boya, a nadar a la profundidad, alguna gente, porque es más fácil quedarse en la orillita. Pero yo le aseguro que si usted me sigue en esta hora, nosotros vamos a entrar en la experiencia con este evangelio, de llegar a la profundidad que esta palabra nos quiere decir. Así que yo le invito a que se enrolle sus mangas y se prepare a meternos en la profundidad de este texto, a escuchar cosas que no necesariamente es lo que siempre hemos escuchado, porque mucha gente le da una lectura primaria, pero nosotros queremos entrar en los niveles de significados profundos que este texto tiene para hablarnos. Después de 20 siglos, este texto que le habló a aquella iglesia, a aquella gente, nos sigue hablando en el día de hoy. Y esa es la maravilla de la palabra de Dios. Eso no lo hace ningún otro libro. Usted puede leerse el Don Quijote, usted puede leerse los poemas de Neruda, y ningún otro libro hace lo que hace la palabra de Dios, que es que sigue estando viva desde hace 2000 años y todavía en el día de hoy cuando nos acercamos a ella y la leemos con esta profundidad. Así que vamos a ir por el texto y vamos a ir descubriendo ciertas cosas interesantes. Lo primero que tenemos que resaltar es que cuando Jesús se encuentra con esta samaritana, el evangelista nos está diciendo que era necesario que Jesús pasase por Samaria. Y si uno no supiera de la geografía palestina, uno pensaría que realmente Jesús no tenía ninguna otra opción. Pero cuando uno ha aprendido un poco de la geografía palestina, uno se da cuenta de que Jesús tenía otras opciones de ruta para llegar a Galilea. Jesús no tenía que pasar por Samaria. De hecho, había un gran conflicto, y esto es importante que lo entendamos para entender un poquito más adelante lo que dice, entre samaritanos y judíos. Se lo explico bien rápido. Hace como 5 siglos antes de Jesús, había habido un problema cuando los judíos regresan del exilio babilónico, para los que hayan estudiado un poquito más de la historia bíblica, y cuando regresan del exilio babilónico llegan a Jerusalén con orden del emperador de reconstruir el templo judío. Y los samaritanos quisieron ayudar. Y Nehemías le dijo a ellos, ustedes no pueden ayudar, solamente los que hemos llegado, que somos los judíos, que hemos conservado la raza pura. Desde ese momento los samaritanos se alejaron y se convirtieron en enemigos de los judíos, porque no le habían permitido ayudar en la reconstrucción del templo. Pero eso no se queda ahí. Ahí vienen un montón de conflictos. En el año 135 a.C., el general judío Juan Hircano se metió allá en Jericín, que era donde esta gente tenía el templo, en el monte Jericín, y destruyó aquel templo. Y en el año 6 después de Cristo, o sea, durante los años de la infancia de Jesús, los samaritanos montaron un complot y regaron huesos de muertos por el templo en el día de la Pascua. Esto es una blasfemia tremenda, porque el día de la Pascua era quizá la festividad más importante de la religiosidad de Israel, y haber echado cuerpos de muertos aquel día en el templo era desacralizar el templo. Por lo tanto, usted se está dando cuenta que esto es un conflicto que viene de muchos siglos. Esto es una guerra que hay entre estos dos pueblos. Y para tú llegar de Jerusalén a Galilea, búsquelo después un mapita en la parte 3 de la Biblia. Usted tiene que pasar por Samaria, pero la gente no pasaba por Samaria, los judíos. ¿Por qué? Porque era peligroso. Porque te encontrabas ahí con gente que no le caían bien los judíos y te podían robar, te podían matar, te podían dar una pela en el camino. Por lo tanto, la gente lo que hacía era que pasaba el río Jordán por el lado este de Samaria, cruzaban todo eso, y cuando llegaban a Galilea, cruzaban el río Jordán nuevamente y llegaban allí. Ahora, pasaban de largo a Samaria. Era más lejos, era más camino, pero esa era la ruta preferida por los judíos para no tener que pasar por Samaria. Y el evangelista nos está diciendo que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y usted se está dando cuenta que aquí hay un designio divino, hay un plan divino, hay una voluntad de Dios que está por encima de lo que puede parecer lo más cómodo y lo más fácil. Y hay veces que lo más cómodo y lo más fácil no es el camino que Dios quiere. Hay veces que el camino que Dios quiere para nuestra vida es el más incómodo, es el más largo y es el que más nos incomoda. Por lo tanto, ya vemos que Dios está dirigiendo esto porque Dios quería salvar allí a una mujer y a todo un pueblo en Samaria, aunque eran los enemigos de Israel, pero Dios está en el negocio de salvar a la gente, aunque no piensen como nosotros, aunque no sean iguales que nosotros, porque Dios ha demostrado aquí ser un Dios inclusivo y no exclusivo. Incluye a la gente y no excluye a la gente. Abre sus brazos y no echa a nadie fuera. De hecho, Jesús lo dice en este evangelio: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Tenga el apellido que tenga, el color que tenga, el sistema de pensamiento que tenga, yo no le echo fuera. Qué bueno que esta es una iglesia que sigue el modelo de Jesús, que no echa fuera a nadie. Entonces, cuando llega a Samaria, se pinta aquí un cuadro de lo más interesante y de lo más extraño. Porque un judío no hablaba con los samaritanos en esa cultura. Pero Jesús era más que un judío, Jesús era un rabí judío, un maestro judío.
Y en la estrata social de Judea, un rabí estaba en las más altas estratas, no económicas, sino social. Era de mucho honor ser un rabí. Y un rabí no podría jamás entablar una conversación con un samaritano. Eso estaba prohibido en la ley y en la religiosidad judía. Pero un rabí mucho menos podría entablar una conversación con una mujer. Déjame explicarle algo aquí rapidito. La mujer en aquella sociedad era un cero a la izquierda. La mujer no valía nada. Cuando se hacían censos no se contaban a las mujeres. Las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, no podían hablar en corte, y las mujeres tenían que vivir en su casa y no podían tampoco hablar en público. La mujer no podía hablar en público con un hombre porque es una vergüenza para el hombre. Y los rabinos creían que la mujer era el origen de todo mal. De hecho, se creía que la mujer era mentirosa de nacimiento. Entonces, un rabino que iba caminando por un lugar y venía una mujer caminando, ¿esto es serio? Venía una mujer caminando, no se ría, y venía una mujer caminando, el rabino tendría que cambiar su mirada porque no se le ha permitido incluso mirar a la mujer a la cara. A tal nivel era despreciada la mujer. La mujer no podía adorar junto con los hombres en el templo. Había un atrio llamado el atrio de las mujeres y los gentiles. Las mujeres solamente podían entrar en el templo en el área donde los que no eran judíos podían adorar. A este nivel estaba la mujer en aquella época. Mira lo que Jesús está haciendo aquí con esta mujer. Un rabino no podía hablar con una mujer. De hecho, lo llamaban en Palestina los rabinos sangrientos, porque de repente iban caminando y había una mujer de frente y bajaban la mirada y se chocaban con las paredes, a veces se rajaban la cabeza. Y lo llamaban los rabinos sangrientos. Esos son datos históricos y ciertos. A tal nivel se despreciaba a la mujer. Pero esta mujer que ha llegado a este pozo tiene más problemas que eso. Porque no solamente es una mujer, sino que es samaritana. Pero esta mujer tiene otro agravante. Y es que esta mujer tiene una reputación cuestionable. ¿Por qué yo digo que tiene una reputación cuestionable? Bueno, el texto te lo da a entender. Lo que pasa es que tiene que estudiar un poquito de la historia y la sociología del momento. Esta mujer está yendo al pozo al mediodía. Dice en la Biblia Reina Valera que era la hora sexta. La hora sexta era el mediodía porque el calendario judío, el día judío comenzaba a las 6 de la mañana. Así que la hora sexta sería el mediodía. Y al mediodía las mujeres no iban al pozo, porque era una hora de mucho calor. Por lo tanto, usted se da cuenta que esta mujer está yendo al pozo a buscar agua en una hora donde las demás mujeres no lo hacen, porque esta mujer es marginada y despreciada dentro de su propia comunidad. Por reputación cuestionable. No solamente es mujer, sino que es samaritana, y aún dentro de los samaritanos es odiada y repudiada. Es marginada y tiene que estar en el pozo buscando agua al mediodía. Y ahí ha llegado Jesús con hambre, porque el camino es largo, ¿sabes? Los caminos eran larguísimos y caminar toda esa distancia era un montón. Y no era en bicicleta, ni era en un carrito, ni había un ñangarayití, nada de eso. Tenías que hacerlo a pie. Así que estos caminos no eran fáciles y eran caminos bien escabrosos. Y Jesús está cansado. Aquí nos muestra la humanidad de Jesús. Es todo un ser humano, 100% Dios, pero 100% hombre también. Y los discípulos han ido a buscar comida y Jesús está allí, está cansado del camino, llega esta mujer al pozo, pero Jesús había tenido que pasar por allí, por lo tanto esta mujer estaba en los planes de Jesús. Ella no sabe lo que está pasando, ella no sabe las fichas que se están moviendo detrás de todo esto, pero ella cree que aquí hay un hombre judío en necesidad y ella prácticamente se burla de Jesús. Jesús le dice, dame de beber. Se supone que no la mirara, se supone que no hablara con ella, pero Jesús de Nazaret, mire, es que Jesús es otra cosa, ¿sabes? Jesús está dispuesto a ir por encima de la religiosidad, amén, de las leyes, de lo que dicen en el templo, de lo que decían los sacerdotes, de lo que decía la cultura, con tal de salvar a alguien. ¿Usted está dando cuenta de hasta dónde está dispuesto a llegar a Jesús? Y del valor que Jesús ve en la gente, más allá de lo que la gente podía ver en esta mujer, todo lo negativo y todo lo malo, pero Jesús ha visto en esta mujer a alguien que no solamente Él va a salvar, sino que lo va a ayudar a salvar el resto de Samaria. Lo vamos a ver más adelante en el texto. Tremendo. Esta es la primera evangelista, ¿sabe? La mujer samaritana. Increíble, totalmente irónico y sarcástico lo que está diciendo aquí. Entonces Jesús le dice, dame de beber, y la mujer se ha burlado de Jesús. La mujer le ha dicho, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Fíjense lo que sucede aquí. La mujer cree que ella está en un estatus superior a Jesús, porque ella está en su tierra, ella está en su pueblo, y aquí hay un judío que le está pidiendo de beber. Este judío tiene necesidad, necesita. ¿Y quién tiene el agua? La tengo yo. Por lo tanto, yo me burlo de ti. Tú, siendo judío, te atreves a pedirme a mí aquí. Fíjense lo que está haciendo Jesús. Jesús está permitiéndose ser vulnerable y ser débil con tal de salvar a esta mujer. Jesús está permitiendo que su propia debilidad y vergüenza sea lo que salve a esta mujer. Martín Lutero ha descrito la cruz de Jesús de esta manera.
Martín Lutero ha dicho, la cruz es el momento en donde Dios estaba siendo avergonzado y humillado por la humanidad detrás de la cruz. ¿Dónde estaba Dios en la cruz?, pregunta Martín Lutero. Dios estaba detrás de la cruz siendo humillado y avergonzado. Pero Dios, siendo Dios, se ha autolimitado, se ha permitido avergonzar y humillar y se ha hecho débil para que tú y yo podamos alcanzar la salvación. Se ha hecho maldición para que tú y yo podamos ser bendición. ¿Usted entiende lo que está haciendo Dios? ¿Usted entiende lo que está haciendo Jesús aquí con esta mujer? Jesús se está poniendo en el nivel del que tiene la necesidad. Ahora, para seguir entrando en los niveles de significado, el autor nos está diciendo que esto ocurre al mediodía. Y al mediodía hay mucha luz. Y contrasta con el capítulo anterior, el capítulo 3, Jesús se ha encontrado con Nicodemo, que es un hombre de honor, porque Nicodemo es un religioso, fariseo y miembro del Sanedrín. ¿Usted sabe lo que significaba ser miembro del Sanedrín? Déjame ver con qué yo puedo comparar el Sanedrín en estos tiempos. Es difícil buscarle una comparación, pero el Sanedrín era como la corte suprema religiosa. El Sanedrín era quien decía cuál era la voluntad de Dios. El Sanedrín era quien interpretaba las escrituras y el Sanedrín era quien finalmente tenía la última voz en cuanto a cuál era la voluntad de Dios para el pueblo. El Sanedrín hubiese sido en la Iglesia Católica el Papa. El Sanedrín era tal importancia. Y Nicodemo era parte del Sanedrín. Representaba la voz de Dios en aquel pueblo, pero el evangelista ha dicho que llegó a Jesús como de noche. Y esta mujer, que representa todo lo contrario, todo lo negativo, toda la marginación, ha llegado a Jesús de día. Y el evangelista te ha puesto desde el capítulo 1 este contraste entre luz y tinieblas. Si usted se está dando cuenta que Jesús da luz a los seres humanos, pero hay mucha gente que habita en tinieblas. Y aunque los que aparentan ser religiosos y estar cerca de Dios creen que están en la luz, están realmente en la oscuridad. Y gente que ha sido juzgada, que ha sido señalada, que ha sido pensado que no tienen nada en el reino de Dios, son los que Dios ha traído a la luz. Interesante, porque Dios siempre estaba virando la tortilla. Entonces esta mujer se ha burlado de Jesús y Jesús le contesta, le devuelve la respuesta de esta manera, porque aquí se convierte en la ironía del diálogo, donde la mujer empieza a perderse, empieza a no entender. De repente están hablando en un nivel superficial, yo tengo sed, dame agua, ella se burla de él porque es judío, pero Jesús ahora se ha metido en un nivel más profundo y le ha dicho, si conocieras el don de Dios y quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ahora, fíjate esto, este relato se da en un lugar, y es en el pozo de Jacob, en Sicar. Y si usted va a Génesis 33, usted se da cuenta que Jacob le ha dado esta tierra en heredad a su hijo José. Por lo tanto, esta tierra es un regalo. Y el pozo es parte del regalo que Jacob le ha dado a su hijo José. Y los samaritanos y las samaritanas se sentían orgullosos de llamarse hijos de Jacob. Usted se da cuenta que Jacob es Israel, ¿verdad? En el vocabulario bíblico, Jacob se le cambia su nombre cuando pelea con el ángel, ¿se acuerdan? Y se le convierte su nombre en Israel. Por lo tanto, Jacob es el padre de la nación de Israel. Jacob es quien representa esta nación. Y los samaritanos se consideran hijos de Jacob, por lo tanto ellos se consideran los verdaderos ¿qué? Israelitas, el verdadero pueblo de Dios. Ellos dicen, no son los judíos, somos nosotros que somos hijos de Jacob, porque tenemos este regalo que nos dejó Jacob, esta tierra y este pozo. Y Jesús le está diciendo, si tú entendieras el regalo de Dios, entonces tú me pedirías a mí. ¿Qué es lo que le está diciendo eso a esta mujer? Hay un regalo mayor que el que les dejó Jacob. Tú no tienes por qué vivir la vida orgulleciéndote de ser religioso, religiosa, de tener un nombre y un apellido, de ser hijo de Jacob, de pertenecer a un pueblo, a un linaje, a una raza, a un sistema de pensamiento. Tú deberías de buscar un verdadero regalo que te va a traer mucho más beneficio que el que te ha traído el que tienes hasta ahora. Jacob te ha dejado un regalo, pero yo te estoy dando un regalo mejor. Porque el regalo que nos ha dejado, hermano y hermana, la religiosidad, creernos que somos el pueblo de Dios, que tenemos la verdad en la mano, que tenemos la verdad agarrada del mango, ese regalo no necesariamente nos ha acercado a Dios, pero Dios quiere darnos un regalo que sí nos acerque y que es muy superior al que eso nos puede dejar a nosotros y a nosotras. Entonces esta mujer, Jesús le está diciendo, tengo un mejor regalo para ti. Y el regalo que Jesús le ofreció a esta mujer es agua viva. Ahora, esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo en este evangelio. Porque usted se da cuenta, el juego de dominó, que Juan ha venido repitiendo el tema del agua desde el principio hasta el final. El primer milagro que hace Jesús en Juan es transformar agua
en vino en las bodas de Caná. Luego, en el capítulo 3, se encuentra con Nicodemo y le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Luego ha llegado a donde la mujer samaritana y le ha dicho, está en un pozo y necesitas agua viva. Y más adelante, en el próximo capítulo 5, Jesús va a llegar a un estanque donde hay agua muerta. Y un hombre que está estancado hace 38 años en la enfermedad y no ha podido salir de allí porque vive en el agua muerta. Y más adelante, en el capítulo 6, Jesús se va a levantar y va a decir, los que crean en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el tema del agua va a seguir hasta que al final del evangelio a Jesús le van a enterrar una lanza en la cruz en el costado y va a salir de su costado sangre y agua. Usted se da cuenta de la importancia del agua en el Evangelio de Juan. Porque el agua es más que agua de tomar en el Evangelio de Juan. El agua representa dos estilos de vida. El estilo de vida que la religiosidad le ha dado a esta gente, representada por el hombre en el estanque en el próximo capítulo, el paralítico de Betesda. Léalo después con calma. Está en un estanque y el agua en el estanque está muerta. Porque la religiosidad ha llevado a este hombre a estancarse en la vida. Y viven vidas, o más bien sobreviven la vida, pero no la viven. Y Jesús quiere que tú y yo la vivamos, no la sobrevivamos. La mayoría de la gente está sobreviviendo su vida, pasando, escalando. Y usted le pregunta a la gente, este refrán muy puertorriqueño, ¿cómo te va? Ahí en la lucha. Jesús quiere que tu vida sea más que una lucha. Jesús quiere otro tipo de vida para ti y para mí. Jesús quiere que tú dejes de sobrevivir y que comiences a vivir una vida nueva y diferente. Que tú y yo dejemos de estar en un agua estancada, que no nos va a llevar a ninguna parte, que dejemos de estar en este círculo vicioso. No se trata de creer o no creer en Jesús. Se trata de que hay veces que nos hemos metido en un estanque y el agua está muerta y Jesús quiere cambiar eso por agua viva. Hay una vida distinta que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Y es por eso que le he dicho a esta mujer, mira, el regalo que yo te puedo dar a ti es más que agua, que te va a seguir dando sed, que vas a tener que seguir viniendo aquí a buscar, que no vas a saciar tus expectativas y tus necesidades, que no te va a liberar. Es un agua que está viva. Ahora, te lee bien a Juan, usted se está dando cuenta que Juan relaciona esta vida con la vida eterna. Lo va a decir en este pasaje, lo va a venir repitiendo desde los primeros capítulos, lo va a seguir repitiendo eventualmente. Así que la vida que Jesús ofrece es más que vida, es vida eterna. Pero nosotros y nosotras hemos malinterpretado esto de vida eterna, ¿sabes? Porque nosotros y nosotras hemos pensado que la vida eterna comienza cuando yo me muera. Nosotros y nosotros hemos pensado que la vida eterna comienza cuando Cristo venga. Nosotros y nosotras pensamos que la vida eterna se trata de algo futuro que estoy esperando. Y el discurso evangélico en Puerto Rico por muchos años es, ay, que el Señor venga ya, que esto se queme ya, que se acabe, porque esta vida es un martirio, esta vida es un sufrimiento. Pero el autor nos está diciendo, esta vida es vida eterna. Y la vida eterna, hermano y hermana, no comienza cuando te mueras. Tengo esa noticia que darte. No comienza cuando Cristo venga, comenzó ya. Comenzó desde el momento en que Jesús se convirtió en el Señor de tu vida. Se supone que tú y yo desde ese momento estemos viviendo la vida eterna. Y la promesa de Dios es que esta vida eterna comienza ahora y no va a terminar, porque aunque tenga muerte física, el que cree en mí no morirá, sino que vivirá, porque la vida eterna ya ha comenzado. ¿Cómo te sientes en tu vida eterna? ¿Cómo la estás experimentando? ¿Cómo estás disfrutando tu vida eterna? ¿Cómo yo la estoy disfrutando? Es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana. Ahora, hay otro dato importante de vida eterna. En el texto griego, vida eterna es así: zoe aionion, vida eterna. Pero aionion no necesariamente significa lo que para ti y para mí puede significar eternidad. Para ti y para mí eternidad suena como algo infinito, algo que nunca termina. Pero en el griego no. En el griego eterno no necesariamente habla de infinito y de que nunca termina.